Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Muy amable, gracias. Ok, listo. Entonces vamos a continuar, ¿no? Con lo que habíamos iniciado la clase anterior. Habíamos ya comenzado a hablar de los convertidores. Empezábamos por el convertidor AC/DC. Sí, entonces vamos a continuar. A ver. Listo, entonces habíamos hablado de que estos convertidores pueden ser controlados y no controlados. Ahí nos habíamos quedado, ¿no es cierto? Y habíamos explicado que controlados si es que utilizamos algún dispositivo semiconductor que lo permita, como un tiristor, no un SCR. Y no controlados si es que utilizamos diodos. A los diodos no los podemos controlar, entonces dependiendo del dispositivo semiconductor de potencia que utilicemos, podemos cumplir con esto, ¿no? De que sean controlados o no controlados. También indican que pueden ser monofásicos o trifásicos. Sí, ya vamos a ver más adelante. Es más fácil rectificar un sistema trifásico que un monofásico. ¿Ya? Utilizamos menos elementos. Ya vamos a ver más adelante. También nos indica que puede ser de conmutación natural o conmutación forzada. La conmutación se refiere a la transición, ¿no?, de los dispositivos semiconductores de potencia, ¿sí?, en corte y saturación. ¿Se acuerdan que solamente vamos a trabajar en ese modo, ¿no?, con los dispositivos semiconductores? O abre el circuito o cierra el circuito, deja pasar el voltaje o lo corta, ¿sí? También indica acá que pueden utilizarse configuraciones múltiples de múltiples rectificadores para mejorar la calidad de las formas de onda. Sí, entonces las configuraciones pueden ser diferentes, no pueden ser variables. Pueden utilizarse varias, no solamente una, sino varias etapas de rectificación. Esto como principio de funcionamiento de los convertidores AC/DC de manera general, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ir viendo el funcionamiento y empezamos con el más básico, ¿no? Creo que esto ya lo debieron haber revisado en electrónica. Es el rectificador monofásico de media onda. Buenas tardes. ¿Sí? Yendo o hablando, mejor dicho, un poquito más técnicamente, este sería un convertidor AC/DC, ¿sí?, monofásico de media onda. ¿Y qué más puedo decir? ¿Será controlado o no controlado? ¿Quién me dice? Eh, Exactamente, es por el diodo, ¿no? Donde vea diodo yo no puedo controlar, ¿ya? Entonces se trata de si hablamos de manera ya completa, sería un convertidor AC/DC monofásico, porque aquí solamente veo una fase, ¿sí? De media onda, porque solamente veo un elemento semiconductor, ¿sí? Y no controlado, porque está conformado por un diodo, y al diodo yo no lo puedo controlar. ¿Ya? Entonces, miren, lo que conocíamos como rectificador de media onda, en realidad ha sido un convertidor AC/DC monofásico de media onda no controlado. Entonces, ya podemos expresarnos de mejor manera, ¿no?, respecto a los circuitos. Solamente hay que describirlos, ¿no? No hay que memorizarse, sino describirlos. Esto me indica que es monofásico. Esto me indica que es media onda porque solamente tengo un diodo.
y no controlado porque justamente es un diodo, ¿ya? Y como estoy convirtiendo de AC a de AC corriente alterna en DC corriente directa, entonces es un convertidor AC-DC, ¿ya? Entonces vamos viendo cómo trabaja este circuito. Empecemos por este circuito básico, ¿no? Ustedes saben que el diodo permite la circulación de corriente en un solo sentido, ¿sí? Entonces, al nosotros tener una señal alterna, que es lo que tenemos acá, aquí tenemos la señal alterna. Vamos a identificar, ¿no? Eso también es algo que usted debe hacer siempre, ¿no? En todos los textos donde le pongan un circuito y le pongan formas de onda, hay que identificar a qué corresponde. Entonces, vamos viendo. Aquí en este circuito tenemos una fuente que se llama B sub S, ¿no es cierto? Esa es la forma de onda de la señal de voltaje alterno que están colocando aquí. Si vamos a las gráficas, el BS solamente le encontramos acá. Entonces es la onda azul que nosotros estamos viendo en la parte superior, ¿ya? Eso es el voltaje de la fuente. Ahora, si yo veo la salida, ¿sí?, en la resistencia, porque la carga va a ser una resistencia, aquí el voltaje se llama B sub O, ¿sí? El B sub S, la S es de source, en inglés fuente, ¿no es cierto? El voltaje de la fuente. Y acá el B sub O en inglés sería output, sería voltaje de salida, ¿sí? Para que más o menos le tengan una relación de por qué ponen esos nombres, ¿no? Por lo general lo copian de textos en inglés y en inglés es eso, ¿no? Voltaje de la fuente, voltaje de salida. Aquí sería corriente entregada por la fuente. Aquí sería corriente consumida por la carga o corriente de salida, ¿ya? Entonces, el voltaje de salida, ustedes si lo pueden ver, lo tenemos acá en el siguiente gráfico. Tenemos voltaje de salida y corriente de salida, ¿ya? Entonces ahí podemos hacer una comparación, ¿no? Una comparación entre el voltaje de la fuente, la corriente que entrega la fuente, el voltaje de salida y la corriente que entrega, ¿no? O que consume la carga, ¿ya? Aquí solamente mirando este primer semiciclo positivo hasta aquí, vemos que no ha pasado nada, ¿no? El mismo voltaje de la fuente y la misma corriente que entrega la fuente es el voltaje que llega a la carga, a la resistencia, y es la misma corriente que circula por la resistencia, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado en este primer semiciclo positivo? Semiciclo positivo en la fuente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el diodo ha dejado pasar todo. Voltaje y corriente nos ha dejado pasar, tal cual, ¿sí? Entonces, no ha hecho nada de extraordinario, pongámoslo así, ¿no? El diodo, ¿ya? Vamos al siguiente semiciclo. En el siguiente semiciclo, el semiciclo negativo de la fuente, a ver, vamos a ubicarle aquí así, ¿ya? En el siguiente semiciclo, si ven la fuente, el voltaje baja, ¿no es cierto? El voltaje va a su semiciclo negativo, los otros 180 grados que le falta de su periodo normal, ¿ya? ¿Qué es eso en la fuente? Si nosotros vemos corriente que entregue la fuente, en cambio va a ser cero. Quiere decir que por ese circuito no está circulando corriente, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de la fuente vamos a tener un voltaje, un semiciclo negativo. Desde el punto de vista de corriente no va a haber circulación. Vamos al voltaje en la salida. El voltaje en la salida va a ser cero. El voltaje. Y la corriente igual, ¿no? La corriente no existe en el circuito, entonces va a ser cero. Y vemos acá un voltaje D o voltaje en el diodo. ¿Qué significa eso?
Ustedes saben por análisis de circuitos, en algún lado debe estar cayendo el voltaje, ¿no? ¿Por qué? Porque según el análisis de circuitos, el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes del circuito. Sí estamos claros en eso, ¿no? A ver, hagamos una pequeña, un pequeño recuento. Refrescarles la memoria porque esto ustedes ya debieron haber visto, ¿no? Vamos a hacer esto con detenimiento. Ok, vamos a hacer un circuito. Vamos a colocarle aquí la fuente. Vamos a colocarle ya vamos a colocarle por acá un foco. Vamos a hacer con un foco el ejercicio. Ya pongámoslo por ahí. Y vamos a utilizar un interruptor. Conectamos por acá y conectamos por acá. ¿Ya? Esta es una fuente de alterna. El toma corriente de la casa. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la teoría de circuitos? ¿No? La teoría de circuitos, vamos a ver todos los elementos que tenemos acá. Aquí tenemos, vamos a ponerle una SW de switch, ¿no? Un switch. Acá tenemos el voltaje de la fuente. Y acá tenemos un foco. Ya vamos a ponerle la F. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el análisis de circuitos? El análisis de circuitos nos dice que el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de todos los voltajes que caen en los elementos. Entonces sería igual al voltaje que cae en el switch más el voltaje que cae en el foco. Ya, no hay más elementos, ¿no? Si hubieran más elementos le colocamos, ¿no? Más el voltaje que cae en el otro elemento, ¿ya? Pero esto sabemos, ¿no? Por análisis de circuitos. Esto estamos solamente revisando lo que ya sabíamos, ¿ya? Entonces, si el interruptor está abierto, ya vamos con el caso, ¿no? En el switch abierto. ¿Ya? ¿Qué tenemos cuando el switch está abierto? Vamos viendo. Vamos a poner con otro color. Tenemos que el voltaje de la fuente, digamos que es 110 voltios, porque es nuestro toma corriente, ¿no? 110 voltios va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? Si es que el switch está abierto, el foco no se prende, ¿no es cierto? No hay circulación de corriente, lo que significa que el foco no se prende. Si no hay circulación de corriente, ¿ya? Y si el foco es un foco incandescente, es una resistencia. Si no hay corriente, tampoco hay voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si la corriente es cero, el voltaje es cero, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está cayendo esos 110 voltios? En el switch. Entonces, esto va a ser a 110 voltios
este voltaje va a estar cayendo en el switch abierto. ¿Por qué? Porque en el foco yo tengo 0 voltios. ¿Ya? Eso sucede con el switch abierto. ¿Ya? El voltaje cae en el switch. ¿Ya? Vamos al otro caso. Vamos al caso en el que el interruptor, switch, como usted lo quiera ver, está cerrado. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el switch está cerrado? Cuando el switch está cerrado, vamos a ponerle con otro color. El 110, según el análisis de circuitos, 110 voltios va a ser igual a ¿qué? Con el interruptor cerrado, ¿sí? Yo ya tengo una circulación de corriente por mi circuito. Y como circula corriente en mi circuito, y si el foco fuera una resistencia, la corriente por esa resistencia me va a dar un voltaje. Entonces ahora el voltaje ya no me cae en el interruptor. En el interruptor el voltaje es 0. Ahora el voltaje, lo que está cayendo todo en el circuito, sería en el foco. Entonces tengo 110 voltios en el foco. Ahora el voltaje cayó en el foco. ¿Ya? Entonces, según el análisis de circuitos, según las ecuaciones, lo que se ha llegado a determinar, el voltaje en un circuito, el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes en cada uno de los elementos. Y comprobamos, ¿no? Ahora, si es que tuviéramos un multímetro, también lo podemos comprobar, ¿no? Usted coge el multímetro, váyase al interruptor del foco de su cuarto, abra el interruptor y con el foco apagado, mídale. El foco está apagado, usted mide entre las dos patas del interruptor y va a medir 110 y va a comprobar esto, ¿no? Y ahora cierra el interruptor, se va a prender el foco y vea cuánto de voltaje cae en el interruptor y le va a dar 0. ¿Sí? Porque es un contacto que se cerró, le va a dar 0 voltios. ¿Ya? Entonces usted tiene cómo comprobarle, ¿no? Haga esta prueba. Si es que no le quedó claro las fórmulas del análisis de circuitos, haga la prueba. ¿Ya? Entonces, como ven, según el análisis, sabemos que el voltaje en algún lado debe estar quedándose. ¿Ya? Entonces, ahora sí, con este antecedente volvamos a nuestra guía de estudio. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos a entenderle, ¿no? Volvamos acá al semiciclo negativo. En el semiciclo negativo de la fuente ya indicamos que no había corriente, no hay circulación de corriente. En la carga, en la salida, el voltaje es 0 y la corriente también es 0, ¿ya? Pero por circuito sabemos que este voltaje negativo en algún lado debe estar cayendo. ¿En dónde está cayendo? En el diodo, ¿sí? El diodo en este semiciclo negativo es el que está absorbiendo, digámoslo así, o soportándole todo el semiciclo negativo. Entonces el voltaje, el elemento que está, ¿cuál sería una palabra adecuada? El elemento que está soportándole el voltaje, ¿sí? Sería el diodo. ¿Ya? Sí, puede ser un sinónimo, sí, el que está tolerando, soportando, el que está consumiendo, ¿no? El que está consumiendo también podría ser. El voltaje de la fuente es del diodo. Entonces, por eso es que una de las características importantes del diodo es el voltaje, ¿sí? El voltaje de reversa o el voltaje inverso, como usted quiera verlo, según una traducción del inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque ese voltaje, el máximo, es el que va a soportar. Cuando conecta en el semiciclo positivo,
ya sabemos, ¿no? Va a dejar pasar el voltaje de la fuente, ¿sí? El voltaje va a ser el mismo, ¿no? El mismo del... No, el voltaje en el diodo va a ser cero, perdón. Aquí me estoy equivocando. Ustedes ven en polarización en el primer semiciclo, acá, el diodo no soporta, ¿sí? No tolera, como queramos verlo, ningún voltaje. ¿Por qué? Porque todo el voltaje de la fuente se está yendo a la carga. Entonces en el diodo no hay voltaje. Eso en el diodo ideal, ¿no? Nosotros ya sabemos qué voltaje cae en el diodo de manera real. ¿Quién me dice? No, es un pequeño voltaje de polarización directa. Está alrededor del 0,7 voltios, ¿no? Eso es de manera real. Es lo que usted cuando comprueba el diodo lo ve, ¿no? Usted coge el multímetro, le pone en comprobación, le pone en polarización directa y le marca 0,7. ¿Por qué? Porque ese es el voltaje de polarización directa. Entonces, realmente no es que cae 0 voltios, sí soporta 0,7, ¿no? Pero es un voltaje bien bajo, ya casi despreciable, por eso es que se le considera como un elemento ideal. Y en el elemento ideal se supone que no cae voltaje, ¿ya? Entonces, en este semiciclo positivo, el diodo no soporta ningún voltaje. Él soporta voltaje en el semiciclo negativo. Entonces, ¿qué es lo importante al especificar este diodo? El voltaje máximo de polarización inversa que va a soportar, ¿ya? ¿Hasta cuánto el diodo puede soportar? Acuérdese de la gráfica del diodo. Este elemento, si continúa creciendo el voltaje negativo, puede ser destruido. Regresémonos un poquito más para acordarnos solamente de esta gráfica, ¿no? Cuando hablábamos aquí del diodo. Ya, aquí hablábamos del diodo, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, en cuanto a corriente, ¿sí? Apenas supere este voltaje de umbral, que es justamente el voltaje que le estábamos diciendo, ¿no? Es de 0,7 voltios, ¿ya? Cuando superan ese 0,7 voltios, el diodo empieza a dejar pasar la corriente, ¿no es cierto? Deja pasar la corriente en el circuito, ya cuando está polarizado con voltaje positivo. Pero cuando está polarizado con voltaje negativo, que sería esta parte de acá, ¿sí? Polarizado con voltaje negativo, el elemento no permite circulación de corriente, pero este elemento no es que sea inmortal, ¿no? Este tiene un máximo. Cuando llega a un voltaje máximo, este elemento se destruye, ¿ya? Esto ya lo habíamos revisado acá. Y este se le conoce como voltaje de reversa, ¿no? Voltaje reverso, voltaje inverso, como usted quiera verle la traducción, ¿no? Del inglés, ¿ya? Entonces, en las especificaciones del elemento hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Porque este es el voltaje que va a soportar el voltaje reverso. En directa no va a soportar voltaje. En directa lo que va a soportar es corriente. Entonces, dos puntos para especificar en un diodo, ¿no? La corriente que va a soportar en polarización directa y el voltaje en reversa que va a soportar para no dejar pasar la corriente. ¿Ya? Ok, entonces nos regresamos a nuestro circuito. Ya, entonces en este semiciclo negativo, el diodo es el que absorbe todo el voltaje de la fuente, ¿no? Y no lo deja pasar a la carga. Entonces en nuestra carga vamos a tener un semiciclo positivo con corriente y un semiciclo en voltaje cero y sin corriente. Y luego continúa, ¿no? Voltaje positivo y corriente y luego cero. Y así continúa de manera periódica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rectificando media onda, ¿no? Porque solo la mitad de la onda está pasando y la otra, el otro semiciclo está en cero. Rectificador de media onda. Ya, aquí sería
aquí estaría la explicación de manera continua, ¿no? Entonces vamos viendo el voltaje de la fuente, está en la parte de arriba, es la de color azul, es una onda senoidal, para nuestro caso sería 110 voltios 60 hercios, ¿sí? Una onda senoidal. Pero la corriente, nosotros vemos que en el semiciclo positivo sí hay circulación de corriente, en el semiciclo negativo no hay circulación de corriente. Ya en el semiciclo positivo circula corriente y en el semiciclo negativo no circula corriente. Ya. En la carga, ¿qué es lo que vamos a ver? En la carga vamos a ver solamente semiciclos positivos en azul. Semiciclo positivo, 0. Semiciclo positivo, 0. Y durante ese semiciclo positivo va a haber circulación de corriente en la carga. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué sucede con ese voltaje que no aparece en la carga? Ese voltaje negativo que no aparece en la carga. Ese voltaje negativo va a estar cayendo en el diodo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál será el voltaje que está cayendo? O sea, si yo pongo un multímetro, ¿sí? Si yo pongo un multímetro aquí en la carga, ¿qué voltaje me va a medir? Eso ya habíamos hablado, ¿no? El voltaje que le va a medir es un voltaje promedio. ¿Qué es lo que hace? Saca un promedio durante el periodo sería de aquí hasta acá, ¿no? ¿Sí? Es como decir el área le acomoda uniformemente en todo este tiempo de acá. Y ese valor que dé el resultante es el valor que vamos a medir con el multímetro. ¿Ya? Si esto es 110, ¿ya? Yo sé que el punto máximo de aquí de la cresta sería 110. Yo sé que el punto de acá en la carga, el punto máximo también sería 110. Pero el multímetro no me mide voltajes máximos. Imagínese que me mide eso el multímetro, ¿no? Estaría como loco midiendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 110, nuevamente 109, 108, 110, 100, hasta 0. 0, 0, 0, 0, luego 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 110, luego de 110 otra vez hasta 0. No, el multímetro no hace eso. Perdón. Marcaría el promedio, ¿no? Lo que dé el promedio. Aquí sería el voltaje, el voltaje de la fuente, creo que es sobre pi, ¿no? El cálculo del voltaje promedio. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Si fuera una onda cuadrada es mucho más fácil. Simplemente coge el voltaje y lo divide para todo el tiempo, para todo el periodo. Ya, en este caso es el voltaje pico dividido para pi, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces tener mucho cuidado, ¿no? ¿Dónde yo puedo ver esta señal de voltajes? Con un osciloscopio. Si yo en vez de un multímetro coloco un osciloscopio, ahí sí voy a ver esta señal, ¿no? Ahí voy a ver esta forma de onda. Ahí sí voy a medir este voltaje de 110 en el pico, ceros por la parte de acá, con el osciloscopio, pero con un multímetro no. Con un multímetro medimos valores RMS, valores eficaces, ¿ya? No medimos valores pico, valores máximos, sino valores eficaces. Listo, esto sería el análisis de un convertidor AC/DC monofásico, ¿sí? No controlado, monofásico, no controlado de media onda. ¿Ya? Ese sería el título completo de este circuito. Convertidor AC/DC monofásico no controlado de media onda. ¿Ya? Como les decía, ¿no? Esto ya ustedes debieron haber visto en electrónica, solamente estamos repasando un poquito más. Pero si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor me la hacen. No hay ningún inconveniente. Vamos a ver ahora el convertidor AC/DC monofásico, porque aquí solamente veo una fase, monofásico, ¿sí? Como veo diodos sería no controlado, ¿sí? De onda completa, porque yo ya estoy viendo aquí un puente de diodos, ¿no? Aquí estoy viendo un puente de diodos. Ya, esto también es algo que ya debieron haber visto en electrónica, pero vamos a hacer la revisión, ¿no? Vamos nuevamente con el análisis de los semiciclos. Vamos con el primer semiciclo positivo, ¿ya?
Las mismas consideraciones, ¿no? Bs, el voltaje de la fuente, Bo, el voltaje en la carga o voltaje de salida, ¿ya? Con sus respectivas corrientes. Y vamos a ver ahora el arreglo de diodos, cómo funcionan de manera autónoma, porque usted no está haciendo nada, ¿no? Solitos los diodos funcionan dependiendo de la polarización que están teniendo, ¿ya? Entonces vamos, en el primer semiciclo positivo, ¿ya? En la fuente tenemos obviamente voltaje y sí hay circulación de corriente, ¿ya? En la carga está cayendo todo el voltaje de la fuente, ¿sí? Y está circulando la misma corriente que está entregando la fuente, ¿ya? Y en los diodos vemos que hay circulación, ¿no? Hay una polarización directa. Aquí lo importante es ver qué diodos están en polarización directa, ¿ya? Entonces vamos viendo. Si seguimos el camino convencional de la corriente, estaríamos saliendo por acá y llegamos a este primer punto, ¿ya? Estamos en el semiciclo positivo, por si acaso, ¿no? Estamos en el semiciclo positivo, ¿ya? Semiciclo positivo. Si yo llego a este punto de aquí con voltaje positivo, si ustedes ven aquí tengo dos diodos, ¿no? El que va hacia arriba y el que está aquí abajo, ¿ya? ¿Cuál de los dos se activa? Exactamente, se activa el de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo un voltaje positivo en el ánodo, significa que le estoy polarizando de manera directa. En cambio, para el de abajo, para el diodo de abajo, estoy colocando un voltaje positivo en el cátodo. Eso significa que le estoy polarizando inversamente. Entonces, en el mismo punto, yo estoy cerrando el interruptor por la parte de arriba y estoy abriendo el interruptor por la parte de abajo. Si le vemos como interruptores, ¿no? Entonces, solamente con este hecho de tener el semiciclo positivo acá, yo estoy forzándole al un diodo a que se cierre y al otro diodo a que se abra, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos polarizando de manera diferente a los dos. Entonces, como el de abajo es un interruptor abierto, la corriente no circularía por allá, circularía por la parte de arriba, donde el interruptor se cerró. Entonces viene la corriente por arriba, ¿sí? Y llega hasta este otro punto, ¿ya? Que sería la misma situación, ¿no? En este punto tendría yo positivo, ¿ya? Y al diodo que estaría aquí abajo le estaría polarizando de manera inversa. Entonces le estaría forzando a que se abra. Entonces la corriente no circularía por acá. ¿Cuál es el único camino que le queda a la corriente? Continuar y llegar hasta la carga, ¿ya? Luego de que pasa la carga, el circuito tiene que regresar, la corriente tiene que regresar a su fuente. Entonces llega por acá, ¿no? Verán que seguimos con el punto positivo, ¿no? Seguimos haciendo el análisis. Por donde vayamos, estamos polarizando con positivo. Entonces llegamos a este punto de acá, acá abajo. Aquí abajo tenemos positivo y tenemos dos diodos. Y los dos diodos están en la misma dirección. ¿Por qué solamente se activa el uno? ¿Quién me dice? No, seguimos en el semiciclo positivo, ¿no? Ojo, seguimos en el semiciclo positivo. O sea, claro, los dos, los dos están en la misma posición. ¿Por qué solamente se activa este diodo de acá? Es facilito. Solamente se activa este diodo porque el de acá ya quedó desactivado en el primer punto. Cuando el voltaje llegó acá, la corriente llegó acá, este ya quedó forzado en abierto. Por eso es que el único camino de retorno que tiene es del otro diodo. A este diodo no se le ha forzado, recién se le está polarizando. Entonces recién estamos colocándole voltaje positivo en el ánodo y le estamos polarizando de manera directa. Este de acá ya estuvo abierto, ¿no? Estuvo forzado cuando la corriente llegó al punto de arriba. Entonces, como este está forzado en abierto, el único camino que le queda a la corriente para regresar a la fuente es a través de este diodo de acá. Y a través de este diodo regresa, ¿no? El voltaje. Entonces la corriente, perdón,
Ya, ojo, ya, listo. Es que verá que solamente estamos analizando el semiciclo positivo. Ya vamos a analizar el otro semiciclo y ahí usted mismo va a encontrar respuesta a la pregunta que acaba de hacer, ¿no? Ahorita solamente estamos analizando semiciclo positivo, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Voy a colocar con color rojo porque es positivo, ¿no? Voy a poner positivo aquí, ¿ya? Tengo positivo. El primer punto, el positivo sería acá. En este primer punto le forzo al diodo de arriba a que circule y al diodo de abajo a que se abra, ¿no? Entonces el uno se cierra, el otro se abre, ¿ya? Entonces una vez que este diodo se ha cerrado, el positivo llega acá a este otro punto. En este otro punto le forza a este diodo a que se abra, ¿ya? El único camino que le queda a la corriente es la carga y viene por acá y le polariza de manera positiva, ¿sí? Sí sabe eso, ¿no? Usted va con la corriente en camino y el elemento que usted le va topando le empieza a ir polarizando, ¿no? Aquí al diodo le polarizó, positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. Viene a la carga y le polariza, positivo a la entrada y negativo a la salida. Y continúa hasta acá, pasa de la resistencia y llega a los diodos y también le polariza, ¿no? Positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. Le polariza directamente y ahora le tenemos al voltaje por acá y ha retornado a la fuente. ¿Ya? Ese es el camino de la corriente en el semiciclo positivo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el análisis en el semiciclo negativo. ¿Ya? Ahora en el semiciclo negativo, ¿sí? Vamos a hacerle la inversa, ¿no? Es como que el positivo, ahora la corriente circularía por acá, ¿no? La corriente circularía por el otro lado. Entonces vamos a hacer la ruta inversa. Venimos por acá y el primer punto que encontramos es este de acá. ¿Por dónde va a circular la corriente? ¿Por el diodo de arriba o por el diodo de abajo? Por el de arriba, ¿no es cierto? Porque le estamos polarizando de manera positiva. Entonces le estamos forzando a que el de abajo se abra y el de arriba se cierre. Entonces ya estamos acá. Estamos en este punto de acá con la corriente. En este punto hay otro diodo al lado, ¿no? ¿Ya? Como estamos poniéndole positivo, este está cerrándose, le estamos forzando al de acá, ¿sí? Para que se abra. Entonces continúa la corriente y llega nuevamente a la resistencia. Si se dan cuenta que la resistencia se está polarizando igual que en el semiciclo anterior. No hemos cambiado el sentido, ¿no? La corriente ahora está viniendo por este otro diodo, pero está llegando a la carga por el mismo punto, ¿ya? Entonces llega a la carga, le polariza nuevamente positivo o negativo y la corriente continúa. Llega hasta el otro lado de la corriente y se encuentra nuevamente con los dos diodos. Pero este primer diodo ahora ya quedó deshabilitado desde el primer punto. La única opción que le queda es retornar a través del otro diodo. A través del otro diodo regresa y viene a este punto. Entonces en este punto queda bloqueado, bueno, es el diodo de arriba ya quedó bloqueado desde el punto anterior, ¿no? Y regresa nuevamente la corriente a la fuente, ¿ya? Ese es el camino contrario, ¿no? Ahora el camino viene por acá, va por arriba, va por la carga y regresa por este otro diodo. Y regresa a la fuente, ¿ya? Entonces miren, en este otro semiciclo, ¿ya? Ahora ocupé el otro par de diodos. Ya no ocupé los mismos, ¿no? En el semiciclo positivo, si le bautizamos a este 1, 2, 3 y 4, utilizamos el 1 y el 4, ¿no es cierto? Para el semiciclo positivo. Pero para el semiciclo negativo, ahora ocupamos los diodos 2 y 3. ¿Ya? Entonces, una pareja de diodos me deja circular el voltaje y la corriente en el semiciclo positivo y el otro arreglo de diodos
me deja, o la otra pareja me deja circular el voltaje en el semiciclo negativo. Pero ojo, le da la vuelta, ¿no? Le da la vuelta al voltaje. De lo que era negativo, le da la vuelta y a la carga lo presenta como voltaje positivo. Y al ser voltaje positivo, le permite la circulación de corriente también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace un puente rectificador, ¿no? Un convertidor de onda completa, ¿sí? Deja pasar el semiciclo positivo y de la fuente y el semiciclo negativo de la fuente lo da la vuelta y lo presenta como voltaje positivo a la carga, ¿ya? Y eso es lo que está haciendo el puente rectificador. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, se repite la explicación o si quedó claro. Sí, si ustedes ven es un arreglo, ¿no? Un arreglo de diodos los que están funcionando, ¿sí? De tal manera que nos permita la conducción en todo el tiempo, ¿ya? Y así es como vamos a ir viendo el resto de circuitos, ¿no? Son arreglo de elementos que nos permiten la circulación de la corriente, ¿ya? Ese sería el rectificador o el convertidor a CDC monofásico no controlado de onda completa. Aquí tenemos de manera completa, ¿no? El funcionamiento del circuito, nuevamente las formas de onda, ¿no? La forma de onda de la fuente es una onda sinusoidal en voltaje y también en corriente, ¿sí? En la forma de onda en la carga, en cambio, tenemos ya el semiciclo positivo y el negativo dado la vuelta, tenemos otro semiciclo positivo y continúa, ¿no? En el diodo, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las parejas que estén operando, ¿sí? No caerá voltaje, ¿sí? Y en los otros caerán voltaje, en la otra pareja, ¿no? Y viceversa, porque trabajan de manera opuesta, ¿no? El valor medio del voltaje de carga respecto del anterior ahora se duplicó, ¿no? Ahora se duplicó el voltaje medio. Entonces, lo que medíamos en el multímetro con el circuito anterior, ahora con este circuito vamos a ver el doble, ¿ya? Y también nos indica que no hay armónicos en la corriente de entrada. Si no estamos generando ningún tipo de armónicos en la red, ¿no? Ok, eso sería con el rectificador de onda completa. Vamos a los trifásicos, ¿sí? Vamos a ver a los sistemas trifásicos y aquí podemos verle, ¿no? De manera clara. Ahora sí, podemos ver un convertidor AC/DC. Aquí sería trifásico porque veo tres fuentes, ¿no? Tres fases diferentes. Ojo, no confundirse, ¿no? Son tres fases diferentes, no son tres tomacorrientes, ¿no? Son tres fases diferentes. No me sirve tener tres tomacorrientes como un cortapicos, ¿no? Tengo tres salidas, entonces puedo conectarme a un sistema y no es así. La una fase tiene que estar, como dice, desfasada 120 grados de la otra y esta 120 grados de la otra, ¿no? Ahí tendríamos un sistema trifásico. Si no están desfasados los voltajes, no estaríamos hablando de un sistema trifásico, ¿ya? La otra, la conexión estrella. Sí sabemos, ¿no? Eso debe ser de conocimiento de ustedes. En un sistema trifásico, nosotros tenemos, regresemos acá, dos opciones de conexión. A ver, revisémosle para que quede un poquito claro esta parte. Vamos a revisar nuevamente lo que ustedes ya saben. Listo. Entonces vamos por acá. Vamos a borrar esto. Ya, vamos a colocar en un sistema trifásico.
A ver, vamos a colocarle así nada más las fases. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Ya? Ok, listo. Tenemos fase 1. Pongámosle fase 2. Fase 3. Y también podemos tener un neutro, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Ya tenemos el símbolo así, así y así. ¿Ya? Pero nosotros podemos conectarle de dos maneras un sistema trifásico. ¿Ya? Acuérdense que estas fuentes no son más que bobinas, ¿no? Entonces vamos a ir viéndole como bobinas. Ya dentro de un sistema trifásico, una bobina tiene dos extremos. ¿Ya? Tiene dos extremos. Al tener dos extremos, entonces en total nosotros vamos a tener 6 terminales. ¿Ya? Pero un sistema trifásico solamente tiene 3 puntos, RST. Entonces, ¿qué significa? Que de alguna manera nosotros debemos interconectar las otras esquinas. Entonces, hay dos maneras, ¿no? Principales de interconectar un sistema trifásico. La una conocida como estrella o Y. Bueno, aquí está invertida la Y, ¿no? Estrella, en la que un terminal los interconecto y por el otro lado ya tengo para mi conexión, ¿no? Puede ser R, puede ser S y puede ser T. Entonces ya me puedo conectar a mi sistema trifásico. Esa sería la conexión estrella o Y. Sí, y la otra es el triángulo, exactamente. ¿Cómo le conformaría el triángulo? Vamos a colocarle ahora sí. Vamos a poner las mismas bobinas. Tres bobinas. ¿Ya? Igual tenemos 6 terminales, ¿no es cierto? Pero no podemos tener 6 terminales, debemos tener solamente 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Uno, la de la una con la de la otra bobina, colocándoles en serie, la otra con la otra y la otra con la otra. ¿Ya? Entonces ahora ya tengo R, S y T. ¿Ya? Cada una tiene su particularidad, ¿no? Así a breves rasgos podemos ver lo siguiente. ¿Ya? El voltaje entre las fases, ¿sí? El voltaje entre las fases, en este caso, en esta configuración estrella, ¿sí? Cae en las dos bobinas, ¿ya? El voltaje RS, voltaje entre líneas, va a caer entre las dos bobinas de acá. Pero en cambio acá, en la configuración delta, el voltaje de línea RS, en ese voltaje solamente va a caer una bobina. Entonces, acá el voltaje por bobinas va a ser menor que en el voltaje de acá. La relación es un raíz de 3 que aparece en la fórmula, ¿no? La relación de diferencia entre las dos. ¿Ya? Entonces, vuelvo y repito, eso ustedes ya deben saberlo, ¿no? Estamos solamente haciendo un recuento
y refrescando un poco de las configuraciones en los sistemas trifásicos, porque esto es lo que vamos a utilizar, ¿no?, en la explicación que viene de los convertidores a CDC trifásicos, ¿ya? Entonces, esto solamente a manera de recuento, ¿no?, a manera de revisión de la teoría que ustedes ya saben. Ahora sí volvamos a nuestra guía de estudio. ¿Ya? Entonces miren, acá tenemos la conexión estrella, nos dice. ¿Por qué estrella? Porque aquí estamos interconectando, si ustedes ven, los 3 puntos, ¿no?, de las fuentes. Los 3 puntos de las fuentes estamos conectándolas, ¿ya? Y a ese punto le estamos poniendo como referencia, es más. ¿Sí ven? Al circuito le estamos poniendo como referencia, ¿ya? Y del otro lado ya tengo mi salida trifásica, ¿no?, el RST. RST, las 3 fases. Y si ustedes ven, colocamos un diodo por cada una de estas fases, ¿ya? Y luego unimos y conectamos nuestra carga, ¿ya? Entonces vamos a hacer el análisis con este primer circuito, rectificador trifásico y con configuración en estrella. ¿Qué es lo que está pasando? En este primer semiciclo, vamos a graficarle, déjenme ver si están con diferentes colores. No, no están con diferentes colores. Ya, entonces vamos a verle aquí, ¿no? El voltaje de la fuente, sí, aquí solamente se le está considerando al primer voltaje, ¿no? Vamos en secuencia, ¿no? Primero el de arriba, el del medio y el de abajo, RST, ¿ya? Entonces vamos a considerar el primer voltaje, el voltaje en R. En este voltaje ya no va a ser desde cero, ¿no? Solamente va a ser una parte, ya vamos a explicar por qué. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Si se dan cuenta que se traslapan los voltajes del sistema trifásico. O sea, no llega hasta cero. Mucho antes, la otra fase ya le empieza a solapar, ¿no? Ya empieza a sobreponerse respecto a la primera fase. Y cuando va a 120 grados, viene la siguiente fase y empieza a crecer. Aquí tenemos las 3 fases, ¿no? R, S y T, ¿ya? Entonces, de tal manera que este traslape entre las 3 fases no les permite que llegue hasta cero, ¿sí? El traslape se genera un poquito más arriba, un poco más arriba, ¿ya? Entonces, entre estos traslapes, ¿sí?, solamente entre estos es donde vamos a hacer el análisis, ¿ya? Entonces vamos viendo. En este primer traslape en semiciclo positivo, si ustedes ven, aquí el diodo que va a dejar circular va a ser el diodo, el primero, ¿sí? El primer diodo, el de arriba, va a dejar pasar. Esto en la fuente. Los otros voltajes estarían desactivados. ¿Por qué? Porque aquí manda, digámoslo de alguna manera, la fase que tenga mayor amplitud, mayor voltaje. En este caso, en este punto, en esta partecita de las ondas, el que mayor voltaje está presentando es la primera fuente. Entonces, esa fuente es la que está habilitando al diodo para que haya la circulación de corriente. En la carga, entonces, va a haber ese paso de la fuente R, va a haber hacia la carga con su respectiva corriente, ¿ya? Y ese diodo que está dejando pasar, la caída que soporte ese diodo va a ser 0. En el caso real sería 0.7, pero dejémoslo en 0, ¿ya? Eso en el primer ciclo, ¿no? En la primera porción del ciclo correspondiente a la primera fuente. Si vamos a la siguiente, ¿ya? Aquí vamos a colocarle la siguiente porción, ¿ya? En esta siguiente porción que le correspondería a la otra fase, a la fase 2, ¿ya? La fase 2 está por sobre la fase 1. La gráfica de arriba, si se dan cuenta, sigue siendo el de la fase 1. Pero la fase 1 ya va en decremento, ¿no? Ya va bajando hasta 0, ¿ya? Y va a llegar hasta voltaje negativo. Entonces, este voltaje de aquí
ya no está mandando sobre el circuito. ¿Cuál es el que manda? El voltaje de la fuente 2, de la fase 2. Este voltaje ahora va a ser superior al voltaje de la fuente 1, ¿ya? Y va a ser el que permita la activación de este segundo diodo. Si lo vemos, sería el de la mitad, ¿no? Entonces, ahora el voltaje 2 es el que va a ser mayor que el voltaje 1 y va a hacer que el diodo permita la conducción. Volvemos a las gráficas y vamos a ver que en la carga va a circular otra porción del voltaje. Ahora esta va a ser correspondiente a la fase 2 y va a haber su circulación de corriente también. ¿Ya? Ahora pasamos a la fase 3, a la siguiente porción, ¿no? En la siguiente porción, si vemos, la fuente 1 va ahora de voltaje negativo hasta 0 y hasta un poquito más, ¿sí? ¿Qué fase le está ganando a esta primera fuente? Le está ganando la fase 3, porque la fase 3 ahora en cambio está en el pico máximo, ¿ya? Entonces es la fuente 3 ahora la que va a permitir la conducción a través de su diodo que está asociado, ¿no? Entonces en la carga va a aparecer nuevamente esta porción de semiciclo positivo correspondiente a la fase 3 y con su respectiva circulación de corriente. ¿Ya? Entonces, el voltaje que circula va a corresponder al de la fase 3. Y así vamos a ver que va a existir una circulación continua, ¿no? Acá en el voltaje del diodo, si ustedes pueden ver, hace referencia solamente al diodo de la primera fase, ¿no? Aquí, por ejemplo. Aquí está dejando pasar la primera fase. En esta fase, la corriente que soporta el diodo 1, ¿no? Está haciendo el análisis solamente para este diodo, ¿ya? El voltaje que soporta ese diodo va a ser 0, porque está en conducción. Pero a partir de ahí, a partir de este punto en adelante, hasta que nuevamente circule, el voltaje que va a soportar ese diodo va a ser el de las otras fases, ¿ya? Va a soportar el voltaje de la fase 2 y el voltaje de la fase 3. Esos voltajes van a ser absorbidos por este diodo, ¿ya? Entonces miren, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Como habíamos dicho, solamente cuando circula, cuando permite la circulación de corriente, el voltaje que soporta el diodo es 0. Pero cuando ya no deja pasar corriente, el voltaje que circula es el voltaje inverso. En este caso sería el voltaje de las otras fases, ¿ya? Que va a estar soportando el diodo. Pero en mi carga en cambio, si ustedes ven, va a estar correspondiente a cada una de las fases, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle con colores. Aquí me está circulando la fase 1. Acá me está circulando voltaje, pero gracias a la fase 2. Y aquí me está circulando voltaje y corriente gracias a la fase 3. Y luego de ahí se repite, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, en mi carga, yo voy a tener un voltaje positivo. ¿Qué se diferencia? ¿Quién me dice? ¿En qué se diferencia esta forma de onda en la carga del rectificador monofásico de onda completa? Vamos a regresarnos. Quiero que vean detenidamente esta forma de onda en mi carga, ya rectificando un sistema trifásico, y esta onda en la carga rectificando un monofásico de onda completa. ¿Quién me dice qué diferencias encontrar? ¿El voltaje siempre va a ser positivo? Sí, porque eso sería voltaje continuo, ¿no? Eso sería el convertidor AC-DC. En DC significa que hay circulación de corriente en un solo sentido. Y si nosotros vemos la corriente que está aquí de color rojo, está solamente en la parte positiva, ¿sí? Entonces es un solo sentido que hay corriente, ¿ya? Pero ¿qué otra cosa podemos ver? Miren detenidamente esta forma de onda y esta forma de onda de acá. ¿Qué ven de diferente?
Ujú. También es un voltaje promedio, ¿no? El que va a caer, pero la energía va a ser mayor. Vamos viendo las diferencias, ¿no? Si es que fuera un foco, si es que fuera un foco y vamos con el rectificador de media onda. Si es que fuera un foco, la carga y solamente dejo pasar esta parte y esta parte de acá, el foco se me va a prender bajo, ¿no? Bajito. Si es que por el contrario le pongo un rectificador de onda completa, ahora va a pasar esta parte de aquí, esta parte de acá, esta parte de acá, esta parte de acá. El foco se me va a prender el doble de lo que se me prendió anteriormente. Pero si ahora, aparte de esto, cojo un sistema trifásico y lo rectifico, ustedes ven, voy a dejar pasar más porción, no más energía voy a dejar pasar, ¿sí ven? Voy a dejar pasar más. Entonces, ¿qué va a pasar con ese foco? Se me va a prender mucho más, ¿no? Va a ser mucho más intenso. Entonces, ¿por qué utilizamos en la industria sistemas trifásicos? Porque nos permite la transferencia de mayor energía a la carga. Por eso utilizamos sistemas trifásicos en la industria. ¿Sí? Es el sistema que más nos permite aprovechar la energía generada. ¿Ya? Por eso es, si utilizáramos el monofásico, solamente tendríamos esta partecita, ¿no? Con rectificador de onda completa, solamente tendríamos esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de acá. ¿Ya? Si vemos, si es que esto le sacamos del área de esta curva de acá, yo más área, más valor voy a tener con este sistema trifásico de acá que con el rectificador de onda completa de acá. ¿Ya? Pero la pregunta era de fijarnos las diferencias entre las dos ondas. ¿Ya? Y yo veo aquí una gran diferencia. Vamos al rectificador de onda completa. Si ustedes se fijan, hay puntos en el que el voltaje y la corriente son iguales a cero. ¿Sí? Si ustedes ven en la forma de onda, en estos puntos donde yo los he remarcado con color rojo, tanto el voltaje como la corriente por un instante de tiempo es igual a cero. ¿Ya? ¿Será conveniente tener voltajes iguales a cero en un circuito? ¿Quién me dice? Un voluntario. ¿Quién me dice eso? ¿Será conveniente tener en un circuito voltaje cero, voltajes iguales a cero? Ok, ya no es conveniente tener voltaje cero. También por otra razón, ¿no? Voltaje cero es como si yo tuviera el interruptor que explicamos anteriormente, ¿no? Y yo le hiciera un corto. En un cortocircuito el voltaje es cero, ¿ya? Entonces es como que yo estuviera haciendo pequeños cortocircuitos, ¿no? Aquí, pequeños cortocircuitos. ¿Por qué? Porque el voltaje va a ser cero, ¿ya? Entonces en la fuente tengo voltaje, pero acá en la carga tengo cero. Entonces va a darme complicación. Pero si ustedes ven, esta es la forma de onda, ¿sí? De un rectificador de onda completa de un sistema monofásico. Pero si vemos acá el sistema trifásico, la forma de onda, esa es la gran diferencia, ¿no? Aquí en los puntos nunca llega ni el voltaje ni la corriente llegan a ser cero en ningún momento. ¿Ya? Y eso es un punto a favor, ¿no? Eso es algo bueno en los convertidores AC/DC, porque lo que intentamos es tener un voltaje positivo
¿sí? Cada vez más estable, más constante, ¿ya? Entonces, la rectificada de un sistema trifásico, el convertidor AC/DC de un sistema trifásico, ¿sí? Es mucho más eficiente que uno monofásico, ¿ya? Para el monofásico, quitarle estos puntos de cruce por cero, ¿qué me tocaría hacer? Tocaría colocar un capacitor aquí, ¿no? Un capacitor aquí a la salida. Y el capacitor ya es el que me permite que el voltaje no llegue hasta cero, sino que el voltaje se quede un poco más arriba. Entonces, miren, para rectificar, ¿sí? Y tener una buena señal DC, digámoslo así, de este convertidor en un sistema monofásico, ¿qué he necesitado? He necesitado 4 diodos y un capacitor. Pero para tener ese mismo resultado con un sistema trifásico, ¿qué he necesitado? Solamente 3 diodos. Por eso les decía al inicio, ¿no? Es mucho mejor rectificar un sistema trifásico que un sistema monofásico. Necesito menos elementos. Con 3 diodos yo ya rectifico, ¿sí? Y tengo voltajes y corrientes positivas. En cambio que con el monofásico, con un tipo puente que me ocupa 4 diodos, tengo, sí, pero tengo puntos que van a cero y eso no me conviene. Y para que esos puntos, para eliminar esos cruces por cero, yo debo colocar un capacitor. Entonces estoy aumentando un elemento más. Entonces sería 4 diodos y un capacitor. Estoy haciendo un circuito más complejo que en el trifásico. ¿Sí? Preguntas, jóvenes, no sé si hay alguna inquietud. Estamos claros en esta parte, ¿no? Sí deben saber por qué debemos poner el capacitor acá, ¿no? En el rectificador de onda completa de un sistema monofásico. Se pone el capacitor justamente para evitar que el voltaje y la corriente caigan hasta cero. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Ok, continuamos entonces. No, esta parte no está complicado de entenderle, ¿no? De todas maneras, sí, también existe el rectificador trifásico tipo puente. Y en este, como vamos a ver, bueno, el análisis ya sería similar al del monofásico, ¿no? Aquí los diodos se van a alternar, van a ir por pares, ¿sí? Cerrando el circuito. Dependiendo de qué voltaje es mayor, ¿no? Usted guíese en eso. El que manda qué dispositivo se activa es, es la fase que tenga mayor voltaje. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué logramos con este rectificador trifásico tipo puente? Lo que logramos al final es tener esta señal. Miren, vamos a tener esta señal de voltaje mucho más recta, ¿sí? Mucho más estable, positiva, ¿ya? Aquí no hay ningún cruce por cero, ni siquiera se aproxima al cero. Y de la misma manera la corriente, ¿no? La corriente va a tener un valor casi constante, ¿ya? Entonces miren, hemos mejorado, ¿sí? Nuestra señal en la carga, nuestra señal DC. Y eso es lo que se intenta, ¿no? De una señal AC pura, llegar a una DC también pura, ¿no? Estable, constante. Como si fuera una batería de carro, ¿no? Una batería de carro tiene un valor constante en el tiempo, ¿ya? Eso es lo que se intenta. Entonces, con este rectificador trifásico tipo puente, hacemos cada vez más estable la señal de voltaje y corriente en la carga. ¿Ya? Aquí por cada sección, vamos revisando un poco, por cada sección se utilizan 2 pares diferentes de diodos, ¿no? Vamos viendo.
En esta primera parte, ¿ya? Del primer voltaje, están circulando la corriente por el primer diodo superior y por el diodo de la mitad de la parte inferior, ¿ya? En esta primera parte. En la siguiente parte, que corresponde todavía al semiciclo de la fase 1, está circulando por el diodo, el primero de la parte superior, pero ahora cambió, ¿no? Cambió el retorno al diodo número 3 de la parte inferior, ¿ya? Entonces, para cada uno de estos ciclos, de estos segmentos, ¿sí? Se utilizan diferentes diodos. Y así continúa, ¿no? En el siguiente se van traslapando, ¿no? Va el de la fase de la mitad con el tercero y para el retorno el de la mitad con el primero de abajo. Y así continúa con el siguiente. Sería el tercero de arriba con el primero de abajo y el tercero de arriba con el segundo de abajo. Y así continúa, ¿no? De manera periódica. Hasta obtener esta forma de onda que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces miren, la circulación o la forma de onda que nosotros tenemos en la fuente, la forma de onda que nosotros tenemos en nuestra carga, que es lo deseado, ¿no? Y no se olviden de los voltajes que estaría soportando un diodo, ¿no? Cuando está en conducción directa, el voltaje es 0, el voltaje real es 0,7, pero considerémosle 0. Y cuando no está polarizado de manera directa, está soportando, ¿no? Voltaje. ¿Qué voltaje? El de las otras fases. Este rectificador, sí, está generando armónicos. ¿Quién me dice qué entiende por armónicos? Ya, se refiere a las distorsiones, ¿no? A las distorsiones que tiene una señal respecto a la señal pura. Por ejemplo, si usted tiene esta señal sinusoidal, la que está aquí, ¿no? La de color azul, esa es una señal sinusoidal pura, ¿ya? ¿Sí? Es como que graficáramos, ¿no? El seno del ángulo en matemáticas, le graficamos y es esta señal. Pero si ustedes ven la señal en rojo tiene un segmento en cero, de ahí pasa a positivo, ¿sí? De ahí pasa nuevamente a cero, de ahí pasa al negativo, de ahí pasa a cero, ¿sí? De manera general, podríamos decir que es una onda sinusoidal. ¿Por qué? Porque tiene periodos positivos, semiciclos positivos, semiciclos negativos, ¿sí? Es repetitiva, la frecuencia tiene una frecuencia específica, entonces cumple con todo, ¿no? Cumple con todo las condiciones de una señal alterna. Pero ¿qué nosotros le vemos? Que es una señal alterna, pero por la forma podemos ver que es distorsionada. Y esta distorsión nos genera armónicos, ¿ya? Nos genera armónicos en la red. Y eso es lo que está haciendo este circuito, ¿no? Esta onda de color roja es correspondiente a la corriente que va a circular por esa fuente. Y esa corriente, si le vemos, no es una onda sinusoidal. Al no ser una onda sinusoidal, sabemos que esta distorsión que está presentando esta onda nos va a generar armónicos en nuestra red, ¿ya? Hay una teoría respecto de los armónicos. No sé si eso estaba como consulta. Bueno, por lo general les sé enviar como consulta, ¿no? Al curso. No sé si está planificado, pero bueno.
es de la consulta respecto a los armónicos. Hay una teoría matemática que dice que cualquier onda, cualquier señal puede ser traducida a una sumatoria de ondas senoidales. Me explico. Vamos a cambiarnos de pantalla. Ya, entonces hay una teoría que indica, ya, que cualquier señal puede ser convertida, cualquier forma de onda, ¿no? Puede ser traducida como una sumatoria de varias ondas senoidales. Entonces, si tenemos esta onda de aquí, ya sabemos que es una senoidal, ¿no? Entonces, la función esta de aquí va a ser igual al seno de el ángulo, ¿no? Ya. Pero si yo tengo esta señal, digamos que es cuadrada aquí, ¿ya? Esta teoría dice que esta función puede ser igual a una sumatoria de funciones senoidales. Senoidales de diferentes ángulos. De ángulo 1, ángulo 2, ya. Entonces, si cogemos todas estas funciones senoidales y las sobreponemos, entonces habrá una partecita que le corresponda a esta onda. De ahí otra partecita que le corresponda de un cierto ángulo, ¿no? Otra partecita que le corresponda a otra señal. Habrá otra parte que le corresponda a otra senoidal. Habrá otra parte que le corresponda a otra senoidal, ¿ya? Habrá otra parte que le corresponda a otra senoidal, ¿ya? Entonces, si sumamos todas esas ondas senoidales, podemos reconstruir esta onda cuadrada que está acá, ¿ya? Esa es una teoría, ¿no? Una teoría matemática. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? ¿Qué relación tiene? La relación que tiene esto es que dependiendo de la forma de onda senoidal que corresponde, aquí nosotros tenemos un ángulo, ¿sí? Y si es pronunciado esta función dentro de esta señal, yo sé que a este ángulo, ¿sí? Yo voy a tener su correspondiente armónico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si esta señal es de nuestra red, ¿no? De nuestra red eléctrica, tenemos a 60 hercios, esta señal, ¿ya? Estas componentes de esta señal de acá abajo va a ser a 60, a 120, a 180, a 360, van a ser múltiplos de esta función, de esta frecuencia de aquí, ¿no? Los armónicos generados van a ser múltiplos, o mejor dicho, las funciones van a estar en una frecuencia múltiplo de la frecuencia nominal, ¿ya? Y dependiendo del tamaño de la función, dependiendo del tamaño del armónico, ¿ya? Va a tener energía, va a ser un pico de energía a esa frecuencia determinada. Y eso es lo que es un armónico, ¿no? Eso es lo que es una distorsión en la red. Son picos de energía. Puede ser corriente o voltaje de cierto valor en magnitud a frecuencias diferentes. Ya no sería 60 hercios, sería a múltiplos de esa frecuencia. ¿Y qué va a pasar con esos picos de energía inyectados en la red? Que si usted tiene un equipo electrónico, un equipo sensible, esos picos de voltaje o corriente en la red a frecuencias múltiplos de esta frecuencia nominal nuestra de distribución va a hacer que su equipo sufra daños, ¿sí? Que su equipo sufra alteraciones, ¿sí? Que pueda generar algún fallo. Y esos son los famosos
armónicos y distorsiones en la red. Y eso es lo que da nuestra calidad de la energía, ¿no? La energía que nos llega a nuestros tomacorrientes debe garantizar cierto margen, ¿no?, de armónicos en la red. Si sobrepasa esa tolerancia, ya nuestros equipos van a ser afectados. Ya. Hay una teoría que indica que cualquier forma de onda, cualquier señal, ¿sí?, cualquier gráfica, hablando matemáticamente, ¿no? Cualquier gráfica puede ser una sumatoria de ondas senoidales. ¿Ya? Sí, le puse como ejemplo, ¿no? Ondas senoidales. Seno de un ángulo 1 más el seno de un ángulo 2 más el seno de un ángulo 3 más el seno de un ángulo 4. ¿Por qué? Porque se está conformando por pedacitos. Si usted le ve acá, no, les puse con diferentes colores. Porque un color sería una función, otro color sería otra función con otro ángulo, otra función con otro ángulo y otra función con otro ángulo. ¿Ya? Es como que usted va armando, ¿no? Usted va armando esa onda con pedacitos de otras ondas. Ya, en este caso, ondas senoidales. ¿Sí? Bueno, esto lo pueden ver más consultando lo que es distorsión armónica, ¿sí?, en la red. Ahí pueden ver esta teoría, ¿no? La teoría es matemática, pero la aplicación la hacen en la parte eléctrica, ¿no? Hay dos cosas, ustedes saben, ¿no? Las matemáticas son las herramientas. ¿Sí? Las matemáticas es como su caja de herramientas. Usted va a hacer una instalación eléctrica y lleva su caja de herramientas. Las matemáticas es esa caja de herramientas. ¿Sí? Las matemáticas no fueron desarrolladas para una aplicación en específico. ¿Sí? Usted de la misma manera puede utilizar el martillo para para poner un clavo en una madera, o también puede utilizarle para romper una piedra, o puede utilizarle para otras cosas, ¿no? Entonces, la utilización que usted haga de las herramientas va a depender de lo que usted quiera hacer. Esas son las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son herramientas. En este caso, el desarrollo eléctrico, el análisis eléctrico utiliza esas herramientas y las aprovecha en su favor, ¿no? O los aprovecha a su favor. Ok, entonces nos regresamos acá. Y eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Aquí en este convertidor, vamosle describiendo nuevamente. Es un convertidor AC/DC, trifásico, no controlado porque está conformado por diodos, y tipo puente porque estamos colocando 2 diodos por cada fase, ¿no? Ese es el tipo puente. O el de acá también era rectificador de onda completa o tipo puente, ¿no? En el monofásico. Este también es conocido como tipo puente. Este de aquí, ya, tipo puente, ya. Como que hace un puente, ¿no? Es medio gráfica la explicación. Hace un puente entre la fuente y la carga. El arreglo de diodos tiene una forma de puente, ¿no? Le hace un camino. Y eso es lo que es un puente, ¿no? Un camino entre dos puntos extremos. Entonces hace un camino entre la fuente y la carga. Por eso se conoce como puente, ¿no? Ya. Entonces, si tenemos el tipo puente, rectificador trifásico, este nos va a generar armónicos. Eso es lo que nos está indicando aquí, ¿no? Parece que me bajé mucho. Sí, aquí. ¿Ya? Entonces, miren, aquí también nos está indicando un poco, ¿no? Un poco de la explicación que le estamos haciendo hace un ratito, ¿no es cierto? Aquí tenemos, miren, esta onda en color azul, ya, esta onda en color azul. Con la teoría esa tenemos esta onda en color rojo en funciones de senos, ¿no? Y acá en funciones de cosenos. ¿Ya? Eso se basa en la teoría que les decía, ¿no? De la teoría matemática.
¿Ya? Entonces cada vez vamos viendo, si hacemos un análisis más minucioso de la forma de onda, tanto de corriente como de voltaje, vamos viendo las distorsiones que se van generando, ¿no? Bueno, este análisis de aquí no sería tanto de competencia tan a detalle de ustedes, ¿no? Ustedes deben saber solamente que se va a generar armónicos, que se van a generar distorsiones de la señal, ¿no? Respecto, y que esas distorsiones, que esos armónicos inyectados en la red van a afectar a los equipos que estén conectados en esa misma red. Es lo que ustedes necesitan saber, ¿no? El cuantificar, el determinar o el graficar, eso solamente de conocimiento general, ¿no? Listo, esta es la misma explicación de las armónicas de la corriente de entrada. Vuelve a presentarnos la gráfica de la corriente. La gráfica de la corriente. Y miren, aquí están las frecuencias, lo que les decía, ¿no? Las frecuencias de los armónicos. Miren, empezamos, la mayor parte de la energía va a estar a la frecuencia nominal. La frecuencia nominal de nuestro sistema son 60 hercios. Ustedes ven, aquí está, ¿no? La barra significa energía, energía de la señal, ¿ya? Entonces la mayor parte obviamente va a estar, como ustedes pueden ver, está en una escala de 0 a 1. Si eso fuera porcentaje, ¿sí? Sería del 0 al 60% de la energía, ¿sí? Está en la frecuencia nominal, en la de 60 hercios. Pero por los armónicos que se está generando, el resto de la energía, el 40% restante, está distribuido en los armónicos que se están generando, ¿ya? Entonces miren, aquí tenemos armónicos, está en el orden de los 2500 hercios, ¿sí? Está en el orden de los, 250 hercios, de los 350 hercios, de los 550 hercios, de los 650 hercios, de los 850 hercios y de los 950 hercios. ¿Ya? De pronto, estos armónicos de acá son pequeños y no van a causar daños. Pero miren el armónico de aquí, el que está a 250 hercios. Ese sí puede causarle daño a sus equipos, ¿no? A los equipos que estén conectados. Y de hecho, corresponde a casi el 20% de la energía, ¿no? De la energía utilizada de la red. ¿Ya? Entonces, si es un armónico que tiene una energía considerable, que puede afectarle a sus equipos que estén conectados en la red, ¿no? Entonces, miren, aquí se está haciendo un análisis de ese tipo, ¿no? Análisis de la calidad de la energía debido a este convertidor. ¿Por qué? Porque este convertidor me está inyectando armónicos en la red. Ok, listo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud respecto a esta parte. Bueno, en esta de los armónicos y de su cuantificación y de su teoría, no quisiera que se profundice mucho porque no es tanto competencia de ustedes, ¿no? Solamente saber que efectivamente se generan armónicos, que estos armónicos eh, están en frecuencias diferentes, ¿sí? Y dependiendo de la magnitud del armónico y de la frecuencia a la que estén, puede afectarme equipos, ¿no? Sobre todo equipos electrónicos, ¿ya? Ustedes han visto, hay unos equipos que tienen en el cable de conexión a 110, tienen un cilindro como que le cubre al cable, un cilindro de grafito, ¿sí? Bueno, ese no es tanto para los armónicos de la corriente, pero sí para interferencias electromagnéticas que pueden inyectarse en el cable y pueden afectar al equipo. Entonces, para eso sirven esos filtros, ¿no? Esas protecciones. En realidad es una protección. ¿Por qué? Porque esos pulsos, sean de la red propiamente a través de estos armónicos o sean interferencias externas que pueden ingresar a través del cable de conexión, pueden afectar su equipo, ¿ya? Entonces,
es algo que debe considerarse, ¿no? Tener pendiente de que eso puede afectar su equipo. Lo que sí nos interesa de este rectificador es su aprovechamiento, ¿no? De que este rectificador nos entrega un voltaje y una corriente positiva, que es lo que queremos con un convertidor, ¿no? Estamos haciendo un convertidor de alterna a continuo. Y este es el mejor resultado que hemos visto, ¿no? De los otros circuitos anteriores. Para hacer una especie de resumen, aquí podemos ver que nosotros tenemos diferentes, de los diferentes circuitos rectificadores que hemos visto, convertidores a CDC, podemos clasificarlos, ¿no? Respecto a la onda principal, a la senoidal, que va desde aquí hasta acá. ¿Sí? Sí le están viendo a la senoidal, ¿no? Es la onda que tiene el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Respecto a esta onda, nosotros podemos dividir a estos circuitos como circuitos rectificadores de 2, 3 o 6 pulsos, dependiendo de las crestas que nosotros vemos aquí en este periodo determinado, ¿no? Este periodo correspondería a los 60 hercios, que sería la frecuencia de nuestra red de distribución, ¿no? Entonces, dentro de esos 60 hercios, dentro de ese periodo, ¿cuántas crestas, cuántos pulsos estamos dejando pasar? Dependiendo de cada uno de los circuitos que hemos visto. Entonces, se llamará rectificador de 2 pulsos al rectificador de onda completa, ¿sí? Porque está dejando pasar 2 pulsos en ese periodo de ahí. 3 pulsos, ¿sí? Llamaríamos de 3 pulsos al rectificador trifásico, ¿sí? Al rectificador trifásico, al tipo estrella, ¿no? Al simple. Y de 6 pulsos al tipo puente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si contamos de aquí a acá, vamos viendo 1, 2, 3, 4, 5 y las dos mitades serían 6 pulsos, ¿no? 6 pulsos dentro del mismo periodo correspondiente a los 60 Hz. Entonces podemos dividirlo también de esa, ¿no? De esa manera. Como rectificadores de 2 pulsos al rectificador monofásico de onda completa, rectificador de 3 pulsos al rectificador trifásico, ¿sí? Tipo estrella, y al rectificador de 6 pulsos al rectificador trifásico tipo puente. ¿Ya? Entonces, que no les aparezca extraño, ¿no? Si les digo, grafíqueme el circuito correspondiente a un rectificador de 3 pulsos. Usted ya sabe qué circuito graficale, ¿no? Ya, aquí se hace el análisis, todo el análisis que hemos hecho hasta ahorita es con una carga resistiva, ¿no? Tanto el monofásico como el trifásico, la carga que hemos puesto a nuestro circuito ha sido resistiva. Cuando ponemos otra carga que no sea resistiva, las características de las formas de onda van a cambiar, ¿no? Van a cambiar, sobre todo en corriente. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la corriente va a ser diferente respecto a la carga. Acuérdense que el capacitor y el inductor, ¿sí? Almacenan energía. Entonces el comportamiento de voltaje y corriente al tener este tipo de elementos va a ser diferente, ¿ya? No va a ser igual al de la resistencia. Eso podemos verle de manera general. Lamentablemente ya se nos acaba la hora, entonces eso lo dejaríamos para la siguiente clase, ¿no? Esto lo vamos a ver de manera general nada más para que tengan una idea del comportamiento de las cargas, ¿no? Inductivas y capacitivas en este tipo de circuitos. Ya, no sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Ah, sí. A ver, gracias por haberme hecho acuerdo. Mm, sí tenemos tiempo para la lista.
Ay, noviembre, abril 2021. Ok. Mm, está un poco lento el sistema. Bueno, en todo caso, voy a hacerle un barrido de los integrantes aquí en el video que va a quedar grabado como constancia de los que están conectados. Ya, por aquí estamos. Vamos rapidito con esto. Me responden por favor a la lista. Álvarez Darío. Álvarez Darío, así está, ok. Cortés Brian. Ok, gracias. Delgado Jorge. Ok. Estupiñán John. Estupiñán John. Así está, ok. Ibarra Derek. Ibarra Derek no está. Jama Darwin. Ok, gracias. Lara Vidal. Gracias. Perlaza Eliana. Gracias. Quiñones Lourdes. Gracias. Quiñones Heiner. Gracias. Reascos Juan. Reasco Juan, no. Valencia Wagner. Valencia Wagner, no. Y Velasco Lisset. Velasco Lisset tampoco. Ok. Listo, eso sería entonces la asistencia, ¿no? Dígame. Ya, ok. Usted queda considerado en el video, ¿no? Ahí está el respaldo de que usted ha asistido en clases. Listo. Si no hay, trate de solucionar eso lo antes posible, ¿no? Para que no tenga complicaciones. Verá que ya estamos cercanos a los exámenes del primer parcial. Si usted no aparece, si usted no aparece en la lista, no va a haber cómo subirle notas, ¿no? Entonces, si usted no tiene notas en el sistema, después va a ser un poco más complicado, ¿no? Entonces, trate de solucionar lo antes posible. Listo, jóvenes, si no hay más preguntas, inquietudes, nos vemos la próxima clase, ¿no? Eso ha sido todo por hoy, que tengan una buena tarde.